Una escotilla se abre. No hay música heroica. No hay bandera ondeando. Solo un crujido seco en los guantes, una exhalación demasiado rápida y un detalle grotesco que nadie te cuenta en los pósters. La saliva en el vacío no cae. Hierve dentro de la boca antes de congelarse en los bordes del casco si algo falla. Y mientras abajo la tierra se ve tan hermosa que duele, el cuerpo humano empieza a negociar, célula por célula. ¿Cuánto tiempo más? ¿Quieres seguir siendo humano? Si alguna vez te prometieron que el espacio es solo un paisaje bonito, te mintieron. Hoy vamos a seguir a una persona durante un año entero en el vacío abierto, lejos de cualquier pared, lejos de cualquier atmósfera, y vas a descubrir algo inquietante. No es solo si sobrevive, es en qué se convierte. Imagina el primer minuto. No un astronauta en una estación, no una caminata espacial de 6 horas con protocolos, cables, compañeros y un interior presurizado a pocos metros. Imagina una permanencia prolongada, una exposición sostenida, una vida entera reescrita para existir donde la vida no fue invitada. El cuerpo llega al espacio con hábitos terrestres. Respirar con ritmo, confiar en la gravedad, apoyar el peso en huesos y músculos, dormir porque la noche cae, despertar porque el sol entra por la ventana. Pero en el vacío no hay ventana, no hay arriba ni abajo, no hay aire que conduzca el calor, no hay presión que abrace la piel. El cuerpo entra como una obra maestra de millones de años de evolución, y el entorno le responde como una trituradora silenciosa. Lo primero que sentimos cuando pensamos en espacio es frío, negro, estrellas, hielo. Pero aquí aparece el primer giro incómodo. En el vacío, el problema inmediato no es morirte de frío como en las películas. El problema es perder el control térmico de una forma brutal. Sin aire no intercambias calor como en la Tierra. Tu traje tiene que convertirse en una nave personal. Una UCI portátil, una casa, un escudo y una cárcel. Dentro del traje, una red de tubitos con agua recoge el calor de tu piel, porque tu cuerpo sigue produciendo calor aunque estés mirando el abismo. Sigues sudando, sigues generando CO2, sigues teniendo miedo, y el miedo calienta. El segundo minuto es mental. El cerebro intenta construir una referencia, pero no la encuentra. En la Tierra, cada movimiento tiene oposición. Empujas una puerta y tus pies corrigen. Giras la cabeza y el oído interno sabe dónde está el suelo. En microgravedad prolongada, ese diálogo se rompe. Al principio hay una euforia casi infantil. Flotas, te deslizas, el cuerpo parece liberado de su peso, pero el precio llega rápido. El sistema vestibular entra en conflicto con la visión. Tus ojos dicen, me muevo. Tu oído interno murmura, no estoy seguro. Y el cerebro, que odia las contradicciones, responde con náusea. Una desorientación, sudor frío. La llamada adaptación no es una simple costumbre, es una rendición parcial. El cerebro deja de escuchar ciertas señales porque lo vuelven loco. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque no estamos hablando de horas ni días. Un año es tiempo suficiente para que el cuerpo deje de improvisar y empiece a reconstruirse, como una casa que nadie habita, pero que sigue recibiendo viento, vibración y radiación. No se derrumba de golpe, se deforma. Primero cambia lo invisible, la sangre y otros fluidos corporales, que en la Tierra son empujados hacia abajo por la gravedad, suben hacia el tórax y la cabeza. La cara se hincha, los senos nasales se congestionan. Muchos describen una sensación permanente de nariz tapada. A simple vista puede parecer casi cómico. Rostro abotagado, piernas más delgadas, el famoso puffy face, bird legs. Pero detrás de ese aspecto hay una redistribución que altera presión, circulación y con el tiempo, incluso la forma en que el ojo y el cerebro manejan la visión. La visión. Ese es otro golpe narrativo porque cuando pensamos en el espacio imaginamos mirar auroras desde arriba, mirar continentes enteros, mirar tormentas eléctricas desde la oscuridad orbital. Sin embargo, uno de los riesgos más desconcertantes de las misiones largas es que precisamente mirar puede empezar a costar. El aumento de presión de fluidos en la parte superior del cuerpo, junto con otros factores aún complejos, puede afectar estructuras del ojo y del nervio óptico. Algunos astronautas reportan cambios en la agudeza visual, necesidad de nuevas graduaciones, distorsiones. Imagínalo. Estás viviendo el espectáculo más extraordinario que un ser humano puede contemplar, y poco a poco el instrumento que te conecta con esa belleza se vuelve menos confiable. Pero no nos adelantemos. Volvamos a los primeros días, porque ahí nace una falsa sensación de control que hace que el resto del año sea aún más dramático. Nuestro protagonista, llámalo como quieras, porque podría ser cualquiera, domina las rutinas.
Aprende a moverse con una eficiencia elegante. Ajusta el ritmo de respiración dentro del casco. Reconoce el zumbido de los ventiladores como quien reconoce el latido de una casa. Se acostumbra al olor. Sí, el olor, el espacio exterior en sí no tiene olor que puedas aspirar en el vacío. Pero cuando materiales expuestos al entorno vuelven al interior, presurizado, muchos describen aromas metálicos, como de soldadura, pólvora, metal caliente, un detalle pequeño, casi doméstico, y sin embargo profundamente perturbador. Incluso el olor de volver adentro te recuerda que afuera no hay lugar para tus pulmones. El hambre también cambia. El gusto se altera cuando tienes la nariz congestionada y los fluidos desplazados. Comida que en la tierra parecía intensa se vuelve plana. Y en una misión larga, el apetito no es un capricho. Es ingeniería biológica. Si comes menos, pierdes masa muscular más rápido. Si pierdes músculo, cada tarea cuesta más. Si cada tarea cuesta más, sube el estrés. Si sube el estrés, duermes peor. Si duermes peor, se desajustan hormonas, humor, inmunidad, toma de decisiones. En la Tierra llamamos a esto estar cansado. En el espacio prolongado puede convertirse en una cascada de errores, porque el cuerpo humano no entiende de épica, entiende de mantenimiento. Pasan las semanas y el verdadero antagonista aparece. La atrofia. En la Tierra, incluso estando sentado, tus músculos posturales trabajan contra la gravedad. Tus huesos reciben microimpactos al caminar, al subir escaleras, al simplemente existir de pie. Esas cargas le dicen al cuerpo, conserva esta estructura, la necesitamos. En microgravedad el mensaje cambia. El cuerpo es extraordinariamente eficiente y cruel en su eficiencia. Si algo no se usa, se reduce. Músculos de piernas, espalda y cuello pueden debilitarse. Huesos, especialmente en zonas de carga, pueden perder densidad mineral. Es como si el cuerpo, convencido de que ha encontrado una nueva ley del universo, empezara a desmontar piezas innecesarias para ahorrar recursos. Y aquí llega otro giro que a la audiencia suele sorprenderle más que cualquier explosión. El peligro no es solo lo que pierdes allá, arriba, sino lo que te espera al volver. Parte del calcio liberado por la pérdida ósea puede terminar circulando y aumentar el riesgo de cálculos renales. Imagínate la ironía salvaje. Sobrevives a radiación, vacío y aislamiento. Y una piedra renal amenaza con doblarte por dentro en un entorno donde cada gesto ya cuesta el doble. Es un recordatorio brutal de que el espacio no siempre te ataca de frente. A veces te desmantela en silencio y te deja la factura para después. Mientras tanto, el corazón vive su propia transformación. En la Tierra trabaja constantemente contra la gravedad para perfundir todo el cuerpo. En microgravedad, algunas exigencias cambian. Puede haber reducción del volumen plasmático, adaptación cardiovascular y, con el tiempo, intolerancia ortostática al regreso. Lo que en términos simples significa que al volver a ponerse de pie en un planeta, el sistema puede fallar momentáneamente en mantener presión y flujo adecuados. Dicho sin tecnicismos, después de un año volando, estar de pie puede sentirse como una emboscada. El planeta natal se vuelve demasiado pesado, pero si el cuerpo se degrada en ciertos aspectos, ¿por qué no se acostumbra del todo y listo? Porque el espacio no presenta una única condición. Presenta varias agresiones simultáneas que cambian de ritmo: microgravedad, radiación, aislamiento, confinamiento, alteración del sueño, carga cognitiva, amenaza constante, dependencia total de sistemas artificiales. No es un problema, es una suma de problemas que interactúan, como reparar una casa mientras tiembla el suelo, se corta la luz, el agua sale con arena, y además tienes un reloj delante marcando oxígeno. Y sí, radiación. Tenemos que entrar en esa parte porque ahí la historia se vuelve menos visible y más siniestra. En la Tierra vivimos protegidos por la atmósfera y el campo magnético. En órbitas y trayectorias espaciales, esa protección disminuye según el entorno. Partículas energéticas pueden atravesar materiales y tejidos, dañar ADN, aumentar riesgos a largo plazo, afectar sistemas biológicos, de formas que todavía se estudian con cuidado. Lo más inquietante es que muchas veces no sientes nada en el momento. No hay dolor dramático, no hay alarma corporal inmediata. La amenaza puede ser estadística, acumulativa, diferida. El tipo de enemigo perfecto para una narrativa de terror realista. El que no hace ruido. Nuestro protagonista empieza a notar algo más difícil de contar en imágenes, pero decisivo para la experiencia humana. La compresión del tiempo. Sin amanecer y anochecer naturales como referencia emocional, con rutinas impuestas por cronogramas, con ventanas de comunicación, ejercicios obligatorios, revisiones, tareas repetitivas y momentos de tensión técnica.
los días dejan de sentirse como días y empiezan a sentirse como módulos. El tiempo en el espacio puede acelerarse y arrastrarse a la vez. Las semanas se evaporan. Una hora con una alarma de sistema dura una eternidad. Y cuando el tiempo se deforma, la mente se vuelve más vulnerable a pensamientos intrusivos, irritabilidad y una nostalgia tan física que parece una inflamación. Hay un momento, casi siempre, en que la belleza deja de ser consuelo y se vuelve dolor. Ver la Tierra desde arriba no es solo wow, es reconocer de golpe la fragilidad de todo lo que dabas por sentado. El aire que no ves, la presión que no sientes, los olores de una cocina, la lluvia pegando en una ventana, el peso de una manta, una puerta que se cierra y mantiene el invierno afuera. La Tierra desde el espacio puede producir una forma de amor agudo, casi violento, porque la ves completa y al mismo tiempo estás excluido de ella. Ese contraste, la vista más sublime y la vulnerabilidad más absoluta, empieza a tallar el carácter, y aquí metemos un twist emocional. Cuanto más competente se vuelve en sobrevivir, más extraño se vuelve para sí mismo. Nuestro protagonista ya no se mueve como antes, ya no duerme como antes, ya no siente hambre como antes, ya no confía en el cuerpo como antes. Aprende a leer indicadores antes que sensaciones. Aprende a obedecer procedimientos cuando el instinto quiere improvisar. Aprende que sentirse bien no siempre significa estar bien, y que sentirse raro puede ser el nuevo normal. En otras palabras, para permanecer humano en el vacío, tiene que comportarse cada vez más como parte de una máquina. Pero el espacio nunca te deja olvidar que la máquina puede fallar. Una junta que envejece, un micrometeoroide diminuto, un conector que vibra, una válvula que responde más lento, un sensor que da una lectura ambigua. En la Tierra muchos errores son molestias. En el vacío, una molestia puede convertirse en una cuenta regresiva. Y esa presión psicológica, la idea constante de que vives gracias a capas de ingeniería que no puedes reemplazar con tus manos desnudas, erosiona algo profundo. La ilusión cotidiana de invulnerabilidad. Aquí no hay luego lo reviso. Aquí cada sonido nuevo merece atención. Las manos pagan un precio especial. Guantes presurizados, trabajo repetitivo, agarres forzados, resistencia mecánica, todo eso fatiga y castiga. Los dedos pierden destreza, se inflaman, aparecen puntos de presión y dolor. En una narrativa visual, solemos enfocarnos en el casco y las estrellas, pero la verdad del trabajo espacial muchas veces está en las manos. La pelea continua por hacer una tarea precisa con herramientas que se sienten como si estuvieras operando con guantes de boxeo dentro de una nevera ruidosa, sabiendo que el error más pequeño no cae al suelo, flota, se aleja, desaparece. Y si hablamos de trabajo, hay que hablar del ejercicio, porque el ejercicio en una misión larga no es bienestar, es tratamiento. No es me pongo en forma, es evito desmoronarme. Cintas, resistencia, rutinas estrictas, tiempo dedicado cada día a darle al cuerpo una mentira útil. Simular cargas para que recuerde que sigue necesitando músculos y hueso. Es una escena poderosa para tu video. Mientras afuera la Tierra gira como un milagro azul, adentro un ser humano corre atado, suda, dentro de sistemas, respira con esfuerzo y pelea contra una degradación que no se ve en una sola jornada, pero sí en el acumulado. Lo perturbador es que incluso haciendo todo bien, el cuerpo no sale intacto, sale negociado. Al llegar al segundo mes, quizá al tercero, aparece otro enemigo silencioso. La monotonía con dientes. No es aburrimiento simple, es repetición bajo riesgo. Los mismos módulos, los mismos sonidos, los mismos procedimientos, los mismos rostros si hay tripulación, las mismas pantallas, la misma dependencia de ventanas programadas para hablar con quienes están abajo. La mente humana necesita novedad, pero también seguridad. En el espacio prolongado, la novedad puede ser peligrosa y la seguridad puede ser asfixiante. Esa tensión genera fricción emocional. Pequeños roces se amplifican, comentarios neutrales se sienten hostiles, el silencio pesa más que el ruido. Y aún así, en medio de todo eso, hay momentos de una belleza obscena. Tormentas eléctricas latiendo sobre continentes enteros como neuronas gigantes, auroras que parecen ríos verdes encendidos corriendo por el borde del planeta, amaneceres cada poco tiempo en órbita, no uno al día, sino varios, como si el universo estuviera cambiando de escena sin pedir permiso. Es importante que en la voz se note ese contraste, porque ahí está la trampa dramática del espacio. Te enamora mientras te desgasta. Nuestro protagonista empieza a hablar menos de volver y más de aguantar.
Ese cambio de verbo es un detalle narrativo clave. Al principio la misión era una aventura con calendario. Ahora es resistencia. Cada revisión médica, cada test cognitivo, cada sesión de ejercicio, cada chequeo del traje, cada protocolo de descontaminación, cada registro de síntomas. Todo suma una biografía del cuerpo bajo asedio. Y en esa biografía, el gran descubrimiento no es que el espacio sea hostil, eso ya lo sabíamos, sino que el cuerpo humano es terco, de una forma casi poética. Sigue intentando reparar, compensar, adaptarse, reajustar, incluso en un entorno que parece diseñado para deshacerlo. Pero la pregunta que da título a este video todavía no está respondida. ¿Qué pasa con una persona después de un año en el espacio abierto? La respuesta, en este punto de la historia, es más incómoda que un sí o un no. No se convierte en un superhumano. Tampoco se desintegra en una caricatura de ciencia ficción. Se convierte en un organismo en negociación permanente, sostenido por tecnología, disciplina y una voluntad que empieza a medirse, no en grandes gestas, sino en decisiones pequeñas. Comer aunque no apetezca, entrenar aunque duela, dormir aunque la mente corra, revisar otra vez aunque todo parezca estable. Y aquí dejamos el primer gran filo de la historia. El cuerpo ya empezó a cambiar por dentro, pero lo peor todavía no es lo físico. Lo que viene después no solo desafía músculos, huesos y ojos. Desafía identidad, memoria emocional, percepción del riesgo y la manera en que una persona se reconoce cuando ya no vive dentro de las reglas para las que fue construida. La primera gran trampa del año no es una avería, es algo mucho más humano. Empezar a creer que ya entiendes el entorno, después de semanas de disciplina, de rutinas clavadas al minuto, de chequeos, ejercicio, protocolos y movimientos cada vez más limpios, y nuestro protagonista empieza a sentir una peligrosa sensación de maestría. Ya no pelea con cada giro, ya no vomita con cada contradicción del oído interno, ya no mira cada alarma con el pulso disparado. El traje suena familiar, los paneles responden como viejos conocidos, incluso el silencio entre ventiladores se vuelve reconocible. Y justo ahí, cuando el miedo bruto se vuelve costumbre, comienza la fase más cruel del espacio prolongado, la fase en la que el cuerpo sigue pagando intereses, aunque la mente crea que ya se adaptó. La piel, por ejemplo, nadie la pone en los pósters, pero la piel es frontera, y una frontera sometida a roce, humedad, presión, cintas, sellos, guantes, microabrasiones, cambios térmicos, y horas de equipo encima empieza a protestar. Rosaduras que en la tierra sanarían con aire y descanso, aquí se vuelven un asunto serio. Una pequeña irritación en un punto de apoyo puede convertirse en dolor persistente, una uña dañada dentro de un guante presurizado puede transformar una tarea sencilla en una tortura privada. Y lo más inquietante es que el cuerpo, sometido a estrés prolongado, no siempre repara con la misma eficiencia, porque mientras él lucha con lo visible, por dentro el sistema inmune también está viviendo su propia novela. En la Tierra, la inmunidad trabaja en un entorno relativamente estable. Gravedad constante, ritmos de luz, ecosistemas microbianos, familiares, menos estrés de confinamiento extremo. En una misión larga, ese equilibrio se altera. El estrés, la calidad del sueño, la radiación, el ambiente cerrado y otros factores pueden modular cómo responde el sistema inmune. En términos narrativos, esto es oro oscuro. No estás solo contra el vacío. También estás negociando con tu propio sistema de defensa, y que a veces se vuelve más torpe, a veces más reactivo, y casi nunca exactamente igual que en casa. Y aquí aparece otro giro que incomoda mucho más de lo que parece. En un entorno cerrado, no solo viajan personas, viajan sus microorganismos. El microbioma, esa constelación invisible que vive con nosotros y en nosotros, también cambia superficies, filtros, aire reciclado, agua tratada, alimentación controlada, contacto repetido con los mismos materiales, los mismos compañeros, el mismo volumen. Todo eso crea un ecosistema artificial que puede ir desplazando equilibrios. No es un detalle menor ni demasiado técnico. Es parte de la historia central. Cuando pasas tanto tiempo fuera de la Tierra, no solo cambia tu cuerpo, cambia también la comunidad microscópica que participa en tu digestión, tu inmunidad, tu inflamación, incluso en cómo te sientes. Y mientras tanto, el cerebro, ese órgano que parecía el gran héroe de la adaptación, empieza a mostrar la factura de otra guerra. La guerra contra el reloj. Dormir en una misión larga no es cerrar los ojos, es una operación. Hay ruido constante, hay luz artificial, hay cronogramas,
Hay excitación fisiológica después del ejercicio. Hay preocupación latente. Hay, a veces, retrasos en comunicación que dejan conversaciones emocionalmente incompletas. Y sobre todo, hay un enemigo abstracto y brutal: la alteración circadiana. Tu cuerpo fue diseñado para señales regulares. Y aquí las señales son diseñadas por humanos, no por el planeta. La consecuencia no es solo cansancio, es algo más traicionero. Cansancio con apariencia de funcionalidad. Nuestro protagonista aún trabaja, aún responde, aún completa listas. Pero hay días en que tarda medio segundo más en una decisión simple, días en que relee una instrucción 2 veces, días en que una palabra no sale a tiempo, días en que la paciencia se rompe por una tontería, una herramienta flotando fuera de lugar, una bandeja mal cerrada, una frase neutra que suena como crítica. Desde fuera nada dramático. Desde dentro es como conducir con una fina capa de niebla dentro del cráneo. Ese es el horror realista del segundo acto. Seguir siendo competente mientras lentamente dejas de ser nítido. Y entonces llega una escena que, para el espectador, puede parecer pequeña, pero narrativamente es un terremoto. Durante una tarea de rutina, nuestro protagonista mira su mano y duda. Un segundo, apenas un segundo. La mano está donde debe estar, haciéndolo de siempre, pero el cerebro tarda una fracción demasiado larga en sentirla como propia. Como si el esquema corporal, ese mapa íntimo de dónde están tus extremidades y cómo se mueven, se hubiera desajustado 1 milímetro. No es una alucinación, no es locura, es neuroadaptación prolongada jugando con la percepción. Y en el espacio, 1 milímetro mental puede convertirse en un error físico. Aquí conviene meter un contraste duro en la voz. Mientras la audiencia imagina el gran peligro como explotar o quedarse sin oxígeno, la realidad puede ser mucho más humillante. El peligro puede ser tocar donde no querías tocar, soltar antes de tiempo, girar en la dirección equivocada, forzar una articulación cansada, no porque seas torpe, sino porque llevas meses viviendo fuera del idioma sensorial en el que fue escrito tu cuerpo. El ejercicio sigue, 2 horas o más, con disciplina de penitencia, correr sujeto, resistencias. Rutinas para piernas que no pisan suelo, espalda que no carga peso, huesos que reciben señales artificiales para no desarmarse. Hay una imagen potentísima para la narración. El sudor no cae, se pega, forma películas brillantes sobre la piel, se esconde en la ropa, se vuelve una segunda capa que hay que gestionar. Nada natural se comporta natural. Incluso tu cansancio se distribuye distinto, y aquí entra otro twist físico que impacta mucho en voz en off: la columna vertebral. Sin la compresión habitual de la gravedad, los discos intervertebrales pueden expandirse y el cuerpo puede ganar algo de altura temporalmente. Suena casi como un beneficio, ¿no? El espacio te estira. Pero la otra cara del chiste es dolor de espalda, tensión, cambios posturales y una biomecánica alterada. Tu cuerpo se descomprime, sí, pero no como un masaje, más bien como una estructura que deja de recibir la carga para la que fue calibrada. El alivio se mezcla con molestia. El espectáculo se mezcla con inflamación. A mitad del año la misión cambia de sabor. Ya no se siente como estancia, se siente como medio cumplimiento de condena, incluso si la persona ama lo que hace. Y aquí es donde la psicología deja de ser una subtrama y se convierte en protagonista. Hay un fenómeno que casi nadie anticipa bien desde la Tierra: la erosión de la emoción por repetición de lo extraordinario. La primera vez que ves una aurora desde arriba te atraviesa, la 10ª todavía te impresiona. La número 70 puede pillarte respondiendo un mensaje técnico mientras una cortina verde incendia el borde del planeta. No porque seas insensible, porque el cerebro se protege. Si cada belleza extrema te desbordara, no podrías trabajar. Así que aprende a filtrar incluso lo sublime. Esa adaptación es útil y triste, porque un día sin avisar aparece el contragolpe. Algo mínimo, una nube sobre el océano, un río marrón serpenteando, luces de una ciudad al anochecer, abre una grieta emocional. Y cae encima la nostalgia con una violencia física, no nostalgia romántica, nostalgia concreta. El peso de unas llaves en el bolsillo, el olor húmedo de un ascensor, un vaso frío dejando marca en una mesa, la incomodidad de los zapatos mojados, cosas pequeñas, casi ridículas, que de repente duelen más que el vacío. El espectador debe sentir aquí una mezcla extraña: ternura y asfixia, porque la persona está orbitando el planeta entero y echando de menos una manija de puerta. La convivencia, si la hay, también muta. Al principio todos son profesionales, luego siguen siéndolo, pero el roce se vuelve geología. Lento, acumulativo, capaz de tallar grietas invisibles. Las bromas cambian, los silencios cambian, la forma de pedir ayuda cambia. Nadie quiere ser la carga,
Nadie quiere ser el que admite primero que algo no va bien. Así que muchas veces los signos llegan disfrazados. Irritabilidad, perfeccionismo excesivo, hipercontrol de detalles, retirada social, breve, humor demasiado alto para no hundirse. Y sin embargo, la misión exige rendimiento constante, tests cognitivos, reportes, mantenimiento, preparación de equipos, revisión de consumibles, gestión de residuos, protocolos médicos. Todo eso mientras el cuerpo sigue adaptándose o fingiendo adaptarse. Hablemos de otro enemigo poco cinematográfico, pero devastador en la vida real. El dióxido de carbono. En ambientes cerrados, los niveles de CO2 se controlan, pero incluso variaciones dentro de rangos operativos pueden influir en cómo te sientes. Cefaleas, pesadez, menor claridad mental en algunas personas. Malestar. En la Tierra abres una ventana. Aquí no existe aire fresco. Cada molécula de aire es un producto industrial, una victoria de ingeniería. Respirar deja de ser una condición, se vuelve un servicio. Y vivir sabiendo eso, día tras día, cambia la relación con algo tan básico que normalmente ni agradecemos. El año avanza y con él aparece una mutación más profunda, la del lenguaje interno. Nuestro protagonista ya no piensa me duele la espalda sin más. Piensa en si es muscular, si es por ejercicio, si es por postura, si interfiere con tarea, si requiere registro, si puede anticipar algo mayor. Ya no piensa estoy triste. Piensa en sueño, carga de trabajo, contacto con familia, ritmos circadianos, síntomas asociados. Es decir, la experiencia humana espontánea empieza a traducirse de manera casi clínica. Eso lo vuelve más eficaz y a la vez más distante de sí mismo. Este detalle es clave para mantener la atención. El espacio no destruye necesariamente a la persona. Puede volverla tan funcional que empieza a costarle sentir sin analizar. Y entonces llega una de esas jornadas que rompen la narrativa del control. No tiene que ser una catástrofe total para que sea memorable. Basta una cadena de pequeñas anomalías, una lectura rara, una vibración fuera de patrón, una tarea extravehicular aplazada, una revisión médica que pide repetir un dato, una noche mala, un mensaje de casa con tono extraño. Nada por separado parece grave. Juntos forman una tormenta psicológica. Nuestro protagonista entra al periodo de descanso y no descansa. Cierra los ojos y el cuerpo sigue trabajando. El corazón va más rápido de lo que debería. La mente repasa procedimientos, imagina fallos, se adelanta a conversaciones, reescribe errores que no ocurrieron. En la Tierra mucha gente conoce esa sensación. En el espacio prolongado es peor por una razón brutal. No puedes salir a caminar, no hay calle, no hay aire nocturno, no hay me despejo un rato. Solo tú, el ruido de soporte vital, una pared a centímetros y la conciencia de que toda tu vida depende de que todo siga funcionando. Exactamente como fue diseñado. Y aquí metemos otro giro visual poderoso. El cuerpo empieza a dar señales contradictorias, cansancio extremo pero sueño superficial, hambre irregular pero necesidad calórica alta, deseo de quietud pero obligación de entrenar, necesidad de contacto pero saturación social, necesidad de silencio pero miedo al silencio raro. Todo se vuelve doble, todo tiene costo. Es en esta fase cuando se entiende de verdad una idea incómoda. Un año en el espacio no es una prueba de resistencia lineal, es una sucesión de adaptaciones que te salvan y al mismo tiempo te alejan de tu forma terrestre de estar vivo. El cuerpo se vuelve excelente para flotar, la mente se vuelve excelente para protocolizar, la emoción se vuelve excelente para comprimirse. Y justo cuando parece que la historia se ha convertido en una lucha de desgaste, llega el twist que cambia el eje completo. El problema ya no es solo sobrevivir arriba. Es si el cuerpo está acumulando cambios que no se van a borrar del todo al regresar. La visión sigue siendo una sombra. La densidad ósea no siempre vuelve por completo. Algunos cambios neurooculares pueden persistir, la readaptación puede tomar semanas o meses, y ciertas secuelas pueden durar más de lo que al público le gusta imaginar cuando piensa en regreso triunfal. La épica del despegue y del aterrizaje es limpia. La biología del después no. Eso redefine la misión en la cabeza del protagonista. Ya no está contando días para volver a ser el de antes. Empieza a sospechar que ese de antes ya no existe. Y esa sospecha silenciosa es quizás el momento más humano de todo el viaje. Porque hay algo que nadie te dice cuando imaginas un año fuera de la Tierra. El espacio no solo pone en riesgo tu vida, también pone en pausa la continuidad de quien creías ser. Te convierte en una versión funcional, valiente, entrenada, admirable y extraña. Una versión que aprende a vivir sin suelo, sin viento, sin noche real, sin olor a lluvia, sin improvisación. Una versión que quizás sea perfecta para seguir orbitando, pero que empieza a preguntarse, en voz muy baja,
si sabrá volver a habitar. Una cocina, una acera, una conversación sin retardo y un cuerpo que pese. Y cuando esa pregunta aparece, el segundo acto deja de tratar sobre tecnología y fisiología. Empieza a tratar sobre identidad. Porque lo que viene ahora no es solo el desgaste, lo que viene ahora es la fase en la que el espacio le ofrece algo peligroso al ser humano. Una nueva normalidad. Y cuando el vacío empieza a sentirse normal, regresar puede convertirse en el desafío más violento de toda la historia. Hay un momento en las misiones largas en el que el peligro deja de sentirse como una amenaza externa y empieza a comportarse como una costumbre doméstica. Ese momento es traicionero. No llega con una alarma roja, no llega con una explosión. Llega cuando nuestro protagonista, después de meses viviendo sostenido por capas de metal, filtros, válvulas, rutinas médicas y disciplina, descubre que el sonido de los ventiladores ya no le parece un recordatorio de fragilidad, sino una especie de arrullo. Y ahí ocurre algo inquietante. El cuerpo sigue degradándose en algunos frentes, la mente sigue acumulando tensión, la radiación sigue sumando su contador invisible, pero la percepción del riesgo baja, no porque el riesgo haya desaparecido, porque el cerebro humano no puede vivir en pánico constante, y para protegerse normaliza incluso lo monstruoso. Ese es el inicio del tramo más psicológico, más adulto y más peligroso del año, la fase en la que el vacío ya no parece enemigo, y, por eso mismo, puede morder más fuerte. Nuestro protagonista ya se mueve con una economía casi animal, los movimientos son limpios, las manos anticipan trayectorias, el cuerpo corrige inercias antes de que se vuelvan problema. La cámara de tu video aquí puede imaginarlo flotando por un módulo estrecho, con la elegancia de alguien que aprendió un idioma nuevo, y ahora piensa en él sin traducir, pero por dentro el precio sigue corriendo. Los músculos no se mantienen por costumbre, se mantienen por guerra diaria. Si afloja en el entrenamiento, la pérdida de fuerza y resistencia no tarda en cobrar. Y la mente, que ya viene cansada de vigilancia constante, empieza a negociar peligrosamente con esa disciplina. Hoy puedo recortar unos minutos. Hoy estoy más fatigado. Hoy compensa descansar. En la Tierra esas pequeñas concesiones son humanas. Aquí pueden convertirse en una cadena de deterioro. Porque en el espacio prolongado cada decisión aparentemente pequeña se multiplica con el tiempo. Dormir media hora peor no es solo dormir peor. Es entrenar peor, es comer peor, es tolerar peor a los demás, es responder peor a un detalle técnico, es cometer un microerror, es gastar más energía corrigiéndolo, es llegar más tenso a la noche siguiente. El año en el vacío no destruye a golpes, desgasta por acumulación. Y el siguiente giro de la historia llega donde menos se ve, en la memoria emocional. Durante meses nuestro protagonista ha vivido una vida partida en dos realidades. Una es la física. Módulos, tareas, sensores, ejercicios, protocolos, trajes, listas, mantenimiento, registros. La otra es la emocional. Voces desde la tierra. Recuerdos, mensajes, imágenes mentales de lugares cotidianos, promesas de regreso, ideas de futuro. Al principio ambas realidades se alimentaban mutuamente. Hago esto para volver allí. Pero ahora empieza a ocurrir algo desconcertante. La realidad orbital se vuelve la más tangible. La Tierra, en cambio, empieza a sentirse lejana, casi soñada. Eso no significa que deje de amar la Tierra. Significa algo más perturbador, que empieza a extrañarla como se extraña una vida antigua. Hay una escena brutal que funciona muy bien en voz en off. Nuestro protagonista recibe un mensaje con una anécdota insignificante de casa. Una tubería que gotea, alguien que se resbaló en la lluvia, una discusión por dónde dejar unas cajas. Detalles absurdamente normales. En otro momento se habría reído y ya. Pero ahora se queda mirando el mensaje demasiado tiempo, porque entiende algo que duele. La vida en la Tierra no se congeló para esperarlo. Siguió, se ensució, se complicó, cambió de ritmo. Y él, mientras tanto, lleva meses viviendo en un entorno donde cada objeto tiene su lugar, cada litro se mide, cada minuto se planifica y hasta el aire se fabrica. Ese contraste no solo genera nostalgia, genera desajuste. El desajuste de quien empieza a sospechar que, cuando regrese, el mundo más normal del universo podría resultarle abrumador, pero todavía no ha regresado. Y el espacio no perdona las crisis existenciales. El cuerpo sigue enviando mensajes concretos. Dolor lumbar intermitente, fatiga en manos. Cambios en la visión que quizá no empeoran de golpe, pero tampoco desaparecen mágicamente. Sensación de presión en la cabeza en ciertos momentos. Fluctuaciones en el sueño. Y algo que para la audiencia puede resultar especialmente inquietante. La pérdida de confianza en las sensaciones básicas. En la Tierra, si te mareas, puedes sentarte en el suelo,
Si te duele la espalda, cambias de postura contra una silla. Si estás agotado, tu cuerpo cae en una cama. Aquí no hay suelo fiable, no hay caer, no hay postura natural dictada por la gravedad. Todo es una postura elegida, sostenida, improvisada con referencias visuales y agarres. El cuerpo no recibe los mismos mensajes de apoyo. Y poco a poco, esa ausencia crea una extraña inseguridad corporal. No siempre sabes si estás cansado normal, deshidratado, saturado, de trabajo, alterado por sueño, reaccionando al ambiente o entrando en una fase de adaptación distinta. Eso empuja a nuestro protagonista a un tipo de vida mental muy específico. La autovigilancia constante. Escucha la respiración. Evalúa la tensión de los músculos. Monitorea la concentración. Registra sensaciones. Compara con días anteriores. Revisa si merece reporte. Decide si puede seguir. Vivir así durante semanas ya sería agotador. Vivir así durante meses empieza a cambiar la personalidad funcional de una persona. Se vuelve más precisa, más contenida, más eficiente, más difícil de sorprender, más difícil de relajar. Y en medio de esa rigidez necesaria, aparece otro enemigo subestimado. La irritación moral. No la irritación física, la irritación moral. La sensación de hacer todo bien y aún así seguir pagando. Entrenas, pero pierdes masa. Comes, pero el gusto cambia. Duermes, pero no descansas igual. Cumples, pero el cuerpo protesta. Miras la tierra, pero no la puedes tocar. Sobrevives, pero el precio se acumula. Ese tipo de desgaste no rompe de golpe. Vuelve áspera la percepción del esfuerzo, y si no se gestiona, puede abrir la puerta a pensamientos peligrosos. ¿Vale la pena? ¿Qué versión de mí está regresando? ¿Cuánto de esto es reversible? ¿Estoy siendo valiente o solo obediente? Aquí la narración tiene que apretar, porque el tercer acto interno ya empezó antes del aterrizaje. La batalla por mantener sentido. Nuestro protagonista intenta recuperar control agarrándose a lo medible. Listas, repeticiones, ritmos, métricas del entrenamiento. Rutinas de revisión, tiempo de trabajo. Todo lo cuantificable se vuelve refugio frente a lo ambiguo, y funciona, hasta que aparece un día imposible de cuantificar, un día en el que no pasa nada grave, pero todo pesa. El ejercicio cuesta más, el enfoque tarda, la cara en el monitor de comunicación parece demasiado lejos. Una broma no entra, un pequeño error obliga a repetir una tarea larga. La comida sabe a cartón, la ventana muestra una belleza perfecta que ya no consuela, solo recuerda distancia. Y de pronto el protagonista siente algo que no esperaba del espacio. Rechazo, no al trabajo, no a la misión, no a la ciencia. Rechazo físico al entorno, como si el cuerpo dijera, basta, este lugar no es hogar. Nunca lo fue. Ese momento es importantísimo porque rompe la fantasía del héroe imperturbable. La grandeza humana en el espacio no consiste en no quebrarse. Consiste en quebrarse sin dejar de actuar con precisión. Así que respira, hace lo que sabe, reduce el problema. Termina la tarea, reporta lo necesario, se obliga a comer, se obliga a entrenar, se obliga a dormir y al día siguiente vuelve a empezar. Eso, para un espectador, puede sonar menos espectacular que una tormenta solar o una fuga, pero es más verdadero, más duro, más admirable, porque la épica real del año no es vencer al espacio, es sostener una versión operativa de uno mismo mientras el entorno te empuja, día tras día, a la disociación, al desgaste y a la nostalgia. Ahora bien, cuando parece que la historia se volvió puramente psicológica, el espacio mete otro twist biológico. El regreso empieza a acercarse, y el cuerpo paradójicamente aún está adaptándose al no regreso. Esto es una crueldad preciosa de la fisiología. El organismo no se prepara para aterrizar por romanticismo. Se adapta a las condiciones presentes. Si llevas muchos meses sin gravedad, el cuerpo refuerza patrones de ese entorno. Eso significa que cuanto más exitosamente te hayas adaptado a vivir flotando, más violento puede sentirse el reencuentro con el peso. La misma adaptación que te salvó arriba puede complicarte abajo. Y esa idea se instala en la mente del protagonista como un presagio. Empieza a imaginar el primer paso, la presión en las plantas de los pies, la sangre tirando hacia abajo, el cuello sosteniendo una cabeza pesada, el oído interno gritando, el corazón reaprendiendo, los músculos temblando. La simple acción de girar y no marearse. La tierra, que durante meses fue deseo, ahora se mezcla con miedo. Miedo al dolor, miedo a la torpeza, miedo a no reconocerse dentro de un cuerpo pesado, miedo a decepcionar la imagen heroica del regreso, miedo incluso a una emoción ridícula pero potentísima, que el olor de la tierra lo abrume hasta las lágrimas. Y mientras esa ansiedad crece, la misión exige terminar fuerte. Últimos ciclos, últimas evaluaciones, últimas rutinas, últimas tandas de datos, últimos ajustes, últimos entrenamientos de mantenimiento.
El tiempo, otra vez, se deforma. Ahora corre y se arrastra a la vez, pero con un nuevo sabor. Ya no es aguantar, es cerrar. Cerrar sin errores, cerrar sin lesionarse, cerrar sin aflojar justo al final. Aquí puedes meter una secuencia visual intensa en la narración. Manos cansadas, revisando cierres, ojos enfocando pantallas con una fatiga antigua, respiración controlada dentro del entrenamiento, una mirada larga a la tierra pasando debajo, un pequeño objeto flotando, que recuerda que en ese lugar nada cae, nada se asienta, nada descansa como en casa. Y entonces aparece el último gran aprendizaje antes del descenso, uno que cambia toda la pregunta del video. La pregunta inicial era, ¿qué le pasa a una persona después de un año en el espacio abierto? Pero después de todo este recorrido, la respuesta empieza a deformarse. No se trata solo de qué le pasa, se trata de qué deja de pasarle. Deja de sentir el peso como obvio, deja de dar por sentado el aire, deja de confiar ciegamente en sus ritmos biológicos, deja de vivir el tiempo como una secuencia natural. Deja de pensar la vulnerabilidad como una excepción. Deja de ser una criatura enteramente terrestre, sin dejar de necesitar desesperadamente la tierra. Ese es el gran nudo emocional del tercer tramo. Nuestro protagonista no se ha convertido en una máquina, pero tampoco es exactamente la persona que salió. Es una versión híbrida. Mitad disciplina, mitad nostalgia. Mitad procedimiento, mitad intuición herida. Mitad fascinación cósmica. ¿Una mitad rechazo fisiológico? Y justo cuando cree que el gran enemigo será la vuelta del peso, aparece un pensamiento mucho más inquietante, casi prohibido, que lo golpea como un secreto. ¿Y si una parte de mí no quiere volver del todo? No porque el espacio sea cómodo, no porque sea seguro, no porque sea amable, sino porque el espacio, con toda su violencia, ha simplificado la vida en algo brutalmente claro. Cada acto importa, cada respiración cuenta, cada error pesa, cada decisión tiene sentido inmediato. En la Tierra, en cambio, la vida vuelve a estar llena de ruido, de decisiones pequeñas e inútiles, de distracciones, de caos. Y después de vivir un año donde hasta el aire se contabiliza, el caos terrestre puede parecer más difícil de soportar que la austeridad orbital. Ese pensamiento lo asusta, porque revela la última transformación psicológica del aislamiento extremo. El entorno hostil no solo te daña, también puede enseñarte una forma de orden que luego hace que el hogar parezca incomprensible. Y ahí, justo ahí, la historia entra en la antesala del clímax. El regreso ya no es final feliz automático. Es otro experimento, quizás el más duro de todos, porque el vacío no termina cuando se encienden los motores para volver. El vacío se viene dentro del cuerpo, en los huesos que perdieron, en los músculos que negociaron, en el sistema vestibular reeducado, ni en la visión alterada, en la mente hipervigilante, en la emoción comprimida, y lo que pasa después del año no se decide en el último día arriba, se decide en el choque brutal entre dos mundos, un cuerpo adaptado al no peso y un planeta que lo espera con toda su fuerza. El siguiente tramo de esta historia no va a ser un aterrizaje triunfal con música, va a ser un reencuentro casi salvaje con la gravedad, con el dolor, con los olores, con el ruido humano, con la fragilidad social. Y con una pregunta final que da más miedo que el vacío. Si sobrevives un año fuera de la Tierra, ¿puedes volver a vivir de verdad dentro de ella? El regreso no empieza cuando se encienden los motores. Empieza antes, en el cuerpo, cuando la idea del peso vuelve a entrar en la imaginación como una amenaza física. Nuestro protagonista lo sabe, aunque nadie alrededor lo formule así de crudo. Durante un año entero, su organismo aprendió una verdad nueva, que se puede vivir sin cargar el propio cuerpo, que el cuello no sostiene una cabeza pesada, que las piernas no empujan masa contra el suelo, que el corazón no pelea igual para subir sangre, que el oído interno puede sobrevivir con referencias alteradas, que dormir puede ocurrir sin colchón, que moverse puede ser una coreografía de impulsos y agarres. Todo eso que parecía una adaptación temporal ya echó raíces, y ahora toca arrancarlas. La preparación para volver tiene algo de ritual médico y algo de despedida emocional. Últimas comprobaciones, últimos registros, últimos movimientos aprendidos en ese idioma sin arriba ni abajo, últimas miradas largas por la escotilla. La Tierra durante meses fue promesa, ahora se convierte en inminencia. Ya no es una imagen para soportar el aislamiento, es una fuerza real que está a punto de recuperar el cuerpo. Hay una tensión extraña en esas horas. La emoción del regreso y el miedo al reencuentro con la gravedad pueden coexistir sin anularse. De hecho, se alimentan. Cuanto más desea volver, más consciente es de lo violento que será.
Porque la gente imagina el retorno como una victoria limpia. Biológicamente muchas veces se parece más a una colisión. El descenso sacude, vibra, presiona, cambia referencias. El cuerpo, que llevaba meses viviendo en flotación, recibe señales intensas, aceleraciones, empujes, fuerzas que no sentía de esa manera desde hace muchísimo tiempo. Lo que para el espectador puede verse como la nave bajando, para el organismo es una tormenta sensorial y mecánica. El oído interno entra en combate. La circulación tiene que reaprender en tiempo real. La respiración se siente distinta. El pecho recuerda el peso. La cabeza recuerda la inercia. La mandíbula aprieta sola. Y entonces ocurre el primer golpe verdaderamente terrestre. Aterrizan. No música, no épica, no alivio instantáneo. Peso, peso en todas partes. El traje pesa. Los brazos pesan. La lengua parece pesar. La cabeza, que durante meses se movía con una ligereza extraña, ahora tira del cuello como una piedra. El simple acto de girar los ojos y luego la cabeza puede disparar mareo. El sistema vestibular, reentrenado para otra lógica, protesta. El planeta no pregunta si estás listo. Simplemente aplica su fuerza. Este es uno de los momentos más potentes de toda la historia. El héroe que sobrevivió al vacío puede ser incapaz de ponerse de pie con normalidad, no porque haya fracasado, no porque sea débil, sino porque la adaptación fue real. Las piernas, que durante un año pelearon por no deshacerse del todo a base de ejercicio, ahora tienen que volver a cargar una masa completa, estabilizar articulaciones, coordinar equilibrio fino y responder a señales gravitatorias continuas. El corazón y los vasos deben gestionar otra vez una columna de sangre tirando hacia abajo. La presión cambia de distribución. La cara deja de estar tan hinchada, sí, pero ese reajuste no se siente como magia, se siente como trabajo fisiológico. Y aquí llega un detalle que para la narración puede ser devastador de lo concreto. El olor del aire real. Tierra, humedad, material, combustible, polvo, ropa, personas, sudor humano no reciclado por un sistema cerrado. Quizá hierba si el entorno lo permite. Quizá barro, quizá metal caliente, una avalancha química que en la Tierra nadie nota demasiado y que, después de un año respirando atmósfera fabricada, puede golpear como un recuerdo físico de infancia. Hay quienes lo vivirían como consuelo. Otros, por sobrecarga sensorial como agresión momentánea. Ambas cosas pueden ocurrir a la vez. Esa mezcla define el regreso. Placer y rechazo, alivio y dolor, hogar y extrañeza. Nuestro protagonista toca el suelo. De verdad, suelo que no flota, suelo que responde, suelo que no se aparta. Y por un segundo el cerebro no lo celebra. Lo examina. ¿Es estable? ¿Estoy estable? ¿Por qué pesa tanto el brazo? ¿Por qué el cuello tiembla? ¿Por qué una respiración parece menos automática que en órbita? Ese microinstante es brutal porque revela la verdad completa del viaje. El espacio no fue una excursión sobre el cuerpo, fue una reescritura parcial, y ahora empieza otra misión, más larga para algunos, menos visible para todos. La readaptación. Si arriba la disciplina evitaba el colapso, aquí la disciplina evita el desengaño, porque el mito dice volvió. La realidad dice, ahora tiene que reaprender. Reaprender a caminar con naturalidad, a tolerar el movimiento, a sostenerse sin mareo, a recuperar fuerza útil bajo gravedad, a regular ritmos de sueño con señales terrestres, a procesar el ruido social, a comer sin esa combinación de congestión, estrés y ambiente artificial, a convivir con miles de estímulos que antes eran normales y ahora son excesivos. La primera ducha real puede ser casi una escena religiosa o una sobrecarga incómoda. Una cama puede sentirse gloriosa o extrañamente opresiva. El silencio de una habitación puede parecer paz o ausencia inquietante de ventiladores. Una calle llena de gente puede emocionar o agotar en 10 minutos. Y eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia para tu video. El clímax no está solo en salir vivo del espacio, sino en sobrevivir al regreso sin traicionarse a sí mismo. Porque hay un duelo escondido en toda readaptación profunda. El duelo por la versión de uno mismo que existía antes. Nuestro protagonista vuelve con datos, cicatrices invisibles, hábitos extraños y una nueva relación con lo banal. Ya no puede mirar una ventana abierta sin pensar en presión y atmósfera. Ya no puede ignorar un dolor de espalda sin analizarlo. Ya no puede respirar sin saber, en algún rincón de la mente, que respirar es un privilegio técnico que en otro entorno cuesta ingeniería constante. Y lo más fuerte de todo, ya no puede fingir que el cuerpo es una máquina obediente. Lo ha visto negociar, degradarse, compensar, resistir y cobrar factura. Eso cambia para siempre la idea de normal.
El proceso físico de recuperación puede ser desigual. Algunas capacidades regresan con entrenamiento y tiempo, otras tardan más. Algunas sensaciones se corrigen rápido, otras dejan una sombra. El sistema vestibular se readapta, sí, pero puede hacerlo entre mareos, desorientación y una torpeza humillante al principio. La fuerza vuelve, pero no por orgullo, vuelve por trabajo. La resistencia mejora, pero con días malos y recaídas de fatiga, el sueño se reorganiza. Aunque la mente aún cargue con meses de hipervigilancia, y la parte más incómoda para la narrativa heroica, el cuerpo no siempre rebobina por completo. Ese punto es esencial, y tiene mucha fuerza si lo dices con calma, casi al oído del espectador. El espacio no siempre deja una cicatriz, visible, pero a veces deja una manera distinta de habitarse. Nuestro protagonista empieza a vivir escenas aparentemente sencillas, que se convierten en pruebas finales. Subir unas escaleras, esperar en una fila, escuchar varias conversaciones a la vez, dormir 8 horas sin despertarse en alerta, caminar bajo lluvia, girar rápido y seguir estable, comer algo muy condimentado y notar todos los matices, sentarse en una silla común y sentir cómo el cuerpo se hunde en el peso. Cada una de esas escenas tiene una doble capa. La capa externa, normalidad recuperada. La capa interna, reaprendizaje. Y en ese desajuste, el protagonista descubre algo que ninguna imagen de la Tierra desde arriba podía enseñarle. Lo difícil no era solo soportar lo extremo, lo difícil era volver a amar lo ordinario sin idealizar lo extremo. Porque sí, aparece otro twist emocional, quizá el más incómodo de todos. La nostalgia del propio espacio, no nostalgia del sufrimiento, no nostalgia del riesgo, no nostalgia del dolor, nostalgia de la claridad. De una vida donde cada tarea tenía propósito inmediato, donde la disciplina no competía con distracciones absurdas, donde la fragilidad era tan evidente que nadie podía fingir invulnerabilidad, donde cada amanecer orbital recordaba que estabas viviendo algo imposible. En la Tierra, de pronto, regresa el ruido. Mensajes inútiles, trámites, prisas vacías, decisiones pequeñas, conversaciones dispersas, horarios que se rompen por tonterías. Personas que se quejan del clima sin pensar que el clima es un milagro respirable, y nuestro protagonista, que ha visto el planeta entero comprimido en una esfera luminosa y frágil, puede sentir una irritación casi física ante la frivolidad cotidiana. Ese choque también forma parte del ¿qué pasa después de un año? No solo cambian huesos, músculos y visión, cambia la tolerancia existencial, y entonces la historia alcanza su última curva, la que convierte todo el relato en algo más grande que una anécdota espacial. Una tarde cualquiera, no en un laboratorio, no frente a cámaras, no en una ceremonia, nuestro protagonista abre una ventana. Entra aire, aire simple, aire con olor a ciudad, a humedad, a polvo, a vida mezclada. Se escucha ruido a lo lejos. Algún motor, voces, un perro. Nada épico, nada cinematográfico. Y por primera vez desde el regreso, no analiza, no compara, no mide. No se pregunta si es reversible, no se pregunta cuánto perdió, no se pregunta qué parte de sí cambió para siempre, solo respira. Y ese gesto, tan pequeño que en otro contexto sería invisible, se convierte en la respuesta final a la pregunta del video: ¿qué le pasa a una persona después de un año en el espacio abierto? Le pasa que descubre, de la forma más brutal posible, que el cuerpo humano no está hecho para el vacío, pero sí está hecho para luchar por volver. Le pasa que entiende que adaptarse no significa salir intacto. Le pasa que su biología negocia, su mente se endurece, su identidad se desplaza y su idea de hogar se vuelve más compleja. Le pasa que algunas cosas se recuperan, otras tardan, otras cambian para siempre. Le pasa que deja de romantizar la supervivencia. Le pasa que aprende a respetar lo cotidiano como si fuera tecnología sagrada. Y quizá lo más inquietante de todo, le pasa que ya no puede mirar la Tierra como antes. Porque antes era el mundo. Ahora es una capa finísima de aire, abrazando una roca viva en medio de una oscuridad que no perdona. Antes era rutina, ahora es refugio. Antes era escenario, ahora es milagro técnico, biológico y emocional. El año en el espacio no convierte a una persona en un monstruo ni en un superhéroe. La convierte en testigo. Testigo de cuánto puede resistir un cuerpo cuando la tecnología y la disciplina lo sostienen. Testigo de lo rápido que la biología empieza a reescribirse cuando cambian las reglas. Testigo de lo frágil que es la cordura sin ritmos naturales, sin suelo, sin aire libre, sin privacidad real. Testigo de que la belleza más extrema puede convivir con el desgaste más silencioso. Y testigo de que regresar a casa no siempre es un final. A veces es la parte más dura de la misión.
Si quieres cerrar el video con una imagen que se quede pegada en la cabeza del espectador, es esta. No un astronauta flotando frente a la Tierra, no una nave cruzando la noche, no una bandera, no una explosión, una mano temblando ligeramente mientras sostiene un vaso de agua en una cocina común, porque después de un año en el vacío, lo verdaderamente extraordinario no es tocar las estrellas, es volver a sostener algo que pesa, sin traje, sin casco, sin alarmas, y sentir, con una mezcla de gratitud y vértigo, que el planeta por fin te está sujetando otra vez.